Hola a todos! My name is Mr. Brigs. I'm a qualified registered Spanish teacher and I upload videos every week. Today's video is entitled How to Say I Feel Great in Spanish. We're going to learn how to say this phrase and its correct pronunciation. Let us begin. Comencemos. Hola amigos! Welcome back to Learn Spanish World. Today we're going to be super positive, muy positivos, and we're going to learn how to convey that you're feeling great. So, listen carefully to the way I pronounce and repeat after me. That way you'll be able to memorize this powerful, important phrase. How to say I feel great in Spanish. Muy bien, comencemos y aprendamos. Un momento por favor, I almost forgot. Before we watch the video, click that button and subscribe to my channel. I upload videos every day. I'm uploading a lot of shorts also, so check them out. Muy bien, comencemos, which means let us commence. Please make sure that you listen to me carefully and repeat after me aloud. And watch till the end of the video. Don't forget, I always have a little surprise for my most loyal subscribers. This time we're gonna go back in time. Practice your Spanish listening skills with Mr. Brigs' retro version. You may want to watch this video several times until you memorize the pronunciation and the phrase. Let us commence. Comencemos. If you want to say, I feel great, you can say, me siento muy bien. Me siento muy bien. Me siento muy bien. Continuemos. Let us continue. I feel great after a workout. Me siento muy bien después de un entrenamiento. Me siento muy bien después de un entrenamiento. In this case, entrenamiento means workout or even training. I feel great after eating. Me siento muy bien después de comer. Me siento muy bien después de comer. Me siento muy bien después de comer. Next one. Siguiente. I feel great about this. Me siento muy bien con esto. Me siento muy bien con esto. Me siento muy bien con esto. Let's continue. Continuemos. Next one. Siguiente. I feel great about myself. Me siento muy bien conmigo. Me siento muy bien conmigo. Conmigo in this instance is rendered as myself. Prosigamos. That's a new one. That means let us proceed. Prosigamos. I feel great with you. Meaning I feel great being with you. Me siento muy bien contigo. Contigo means with you. Me siento muy bien contigo. This can also mean that you feel comfortable with the other person. Revisemos. Let us review. You can say I feel great by saying me siento muy bien. Me siento muy bien. And yes, that also means I feel very well. But it conveys the idea of feeling great. Me siento muy bien. Excelente, muy bien.
Excelente. Now we're going to practice. So let us say that you, for example, are having a conversation with someone and you had a fantastic day. You did really well at work. You got a salary pay increase. Your kids are doing really well in school. Everything is going well in your family. And somebody comes and asks you, ¿Cómo estás? So you could say, bien, estoy bien. But if you wanted to emphasize this, you would say, I feel great. And this is when you use the phrase that we've learned today. You don't just feel well, you feel great. So you would have to say, me siento muy bien, which emphasizes, the mental state of positiveness and happiness that you're in. So now we're going to talk in Spanish and we're going to be using this phrase. 1, 2, 3, sombrero de español. Aquí vamos. Muy bien, hoy me siento muy bien porque amanecí, estoy vivo, hay un día precioso, un día hermoso, un sol radiante, un cielo azul. Tengo comida, tengo una cama muy cómoda, una almohada, tengo agua caliente, tengo muchas bendiciones por las cuales dar gracias a Dios. Estoy muy feliz porque tú estás aprendiendo español y estás progresando. No te preocupes si por alguna razón no progresas tan rápido como quisieras. El aprender un lenguaje requiere tiempo y dedicación. Ten paciencia. Y cuando alguien te pregunte, ¿cómo estás? How are you? O ¿cómo te sientes? How do you feel? Let them know. You feel great. Me siento muy bien. ¿Puedes repetir esta frase? Mira mi boca. Me siento muy bien. ¿Quieres repetir otra vez? Escucha. Mira mi boca. Me siento muy bien. Me siento muy bien. Excelente. Fantastic, my dear friends. I hope you enjoyed that video. Thank you so much for watching my videos and for subscribing. I can't believe this. We're almost hitting 80,000 subscribers. We're not too far, to be honest. So what are you waiting for? Click that button and join us. Subscribe. I upload videos every week. Most of the time, I upload shorts on a daily basis. And I upload a long-form video at least once and sometimes twice or 3 times a week. So you don't want to miss out because I cover a wide range of areas. I cover grammar, pronunciation, vocabulary, you name it. I have almost 500 videos. So feel free to check my playlist, my videos. There could be a few videos that you will enjoy very, very much. Anyway, my dear amigos, I hope to see you very soon. I'm preparing a couple of other videos. I've been a little bit busy at work. We're finishing the school year here in Australia. So hopefully during the summer break, I will be able to once again start uploading long-form videos, maybe daily or maybe a few more times every week. So in the meantime, I hope you enjoyed this short and I hope to see you very soon. And I hope to see you tomorrow. Check my shorts out. They go for only 10, 20 seconds. Take care, my friend. Cuídate y nos vemos pronto. Chao, chao. ¿Cómo te ha ido? Súper bien. ¿Qué te parece la cámara? Fantástica. Ah. ¿Qué te parece a ti? Puedes hacer tu propia película ahora, ser la estrella. Por supuesto, ahora tenemos que hablar con los productores y ver a cuánto vamos a pedir ahí por las películas que vamos a hacer. Ah. No, Oye, ¿y para qué te compraste esos shortcitos? Y para taquillar. Ah, para que te vean las piernas. A ver cómo están tus patitas. No, están re malas. Ajá, mira las piernas. ¿Hoy tenéis músculos o no? Por supuesto. A ver, muestra los mazos. Un músculo, mira. ¿Qué fue eso que sonó? Un hueso. Creo que no están nada muy buenos. No, bueno. Creo que tus músculos no están muy buenos, Marcelo. Es así matadora.
No, Ah, era una peina de Luis Miguel. no, Ya, pues mira para arriba. Ah, es que no veo muy bien, no sé ni dónde está o el reflejo de afuera. pero tú deberías tener práctica ya en este tipo de cosas. Es que la verdad es que... Las otras cámaras son diferentes. Por supuesto, este es TOPS. Ah, It's the latest in technology. ah, No, oye, estoy grabando de verdad, ¿no? claro.